Estamos culminando, queridos hermanos, estamos a 3 semanas de la fiesta de Cristo Rey, a 11 semanas de terminar este año 2024 y la palabra de Dios nos sigue invitando en estas particulares semanas a hacer balance de la vida, balance a la luz de la fe, balance del corazón ante la mirada y la misericordia de Dios. Y en ese balance hoy podríamos decir que cuando atravesamos, cuando vivimos momentos de fuerte angustia, a veces se genera en nosotros, a veces nos acordamos los sueños, a veces uno no se los acuerda, a veces se los acuerda, pero cuando se los acuerda, seguramente en los momentos de angustia hay 2 sueños recurrentes. Uno es el de caminar por un camino que no termina nunca o subir por una escalera que parece no terminar nunca. Y otro es el de hundirnos. Hundirnos, y pareciera que no tocamos fin. Es como que nos embarga una sensación de enorme desesperación, de sentirnos perdidos. Es como si junto a esa desesperación el miedo no tuviera fin. Y parto de este sentimiento porque podríamos asociarlo hoy al sentimiento que tenía el pueblo de Israel mientras caminaba por el desierto, sin puntos de referencia, a veces sin reconocer muy bien la dirección en la que seguir, en el miedo de no poder llegar nunca a destino. Y en esos momentos, aún la promesa de Dios pareciera como desvanecerse. Son esos momentos donde cada uno de nosotros se pregunta si Dios nos ha abandonado, si Dios no se acuerda de nosotros. Y justamente esa dificultad de sostener la esperanza en el exilio es la dificultad que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sostenía cuando algo nos oprime y nos quita la vida. Es difícil mantener viva la fe y la esperanza. Por eso, este domingo, tanto el pasaje del Antiguo Testamento, el pasaje del profeta Jeremías, como el Salmo que hemos compartido, insisten en una acción, en un verbo, que es volver, conducir de regreso. Y entonces, justamente, eso es lo que empiezan a soñar y eso es lo que empiezan a rezar. Cómo Dios a veces va acomodando nuestra vida, como los ríos que fluyen al mar y vamos pasando justamente de la tristeza al gozo. Es notable la frase del Salmo responsorial. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Qué magnífica imagen de la vida. Cuántas veces en la vida el llanto se transforma en gozo. Entonces, desde ahí también en la carta a los Hebreos, en la segunda lectura, Cristo nos lo recuerda, como sumo sacerdote recibe nuestras oraciones y las presenta al Padre. ¿Por qué? Porque conoce mejor que nadie lo que hay de dolor, de sufrimiento y de ansia de volver en nuestro corazón. Por eso confluye todo esto en un texto bellísimo del Evangelio de Marcos que nos viene acompañando semana tras semana. Y
aparece y se representa en un hombre sin esperanza, Bartimeo, que está absolutamente perdido. Bartimeo es como la quintesencia de la desgracia, es el colmo de la desgracia, mendigo y ciego. Una cosa lleva a la otra y no hay salida, no hay solución. Entonces corre el riesgo incluso de no poder encontrarse ni siquiera con Jesús. Es más, Bartimeo ni siquiera está dentro de Jericó, que era una ciudad hundida en el abismo. Esa visita de Jesús a Jericó es una sutileza que el evangelista pone, porque antes de entregar su vida, Jesús desciende a Jericó para levantar a aquellos que están postrados. Y entonces se encuentra afuera de la ciudad a Bartimeo. Y no solo afuera de la ciudad, sino a la vera del camino, al costado del camino está Bartimeo. No sabemos si acabó allí porque es ciego o porque la vida lo puso en ese lugar. Y entonces, justamente, aunque su nombre remite a una relación, sugiere una relación, Bartimeo, el hijo de Timeo, Bartimeo aparece total y absolutamente solo. Y ahí, cuando estamos sin esperanza, cuando ya pareciera haberse agotado todo, cuando nos sentimos perdidos, no nos queda sino sacar los últimos recursos, esos recursos que a veces ni siquiera nosotros sabemos que tenemos, que poseemos, que están. Por eso Bartimeo es un mendigo, aprendió a hacer lo único que podía, que era a pedir. Bartimeo aprendió a pedir, pero esta vez no solo pregunta, sino que grita justamente porque no quiere anteponer nada a su deseo de Dios, a su deseo de Jesús. Y Jesús, justamente ante ese grito, se detiene, no sigue de largo, se detiene, porque ningún grito queda sin oír a los oídos de Dios. Entonces, justamente es ahí cuando a Bartimeo se lo invita a tener ánimo, se lo invita a tener ánimo. ¿Por qué? Porque Jesús también nos llama hoy a cada uno de nosotros a levantarnos de aquellas situaciones de muerte que hemos considerado definitivas y desesperadas. Pero ahí empieza toda una sucesión de gestos increíbles, ¿no? Para levantarse, Bartimeo lo primero que debe hacer es arrojar su manto. Precisamente lo que parecía y lo que le daba seguridad debe ser arrojado, debe ser desechado para volver a ponerse de pie. Para un mendigo el manto lo era todo: casa, escudo, techo, cobijo. Si se tomaba en prenda el manto de un mendigo, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, si se tomaba en prenda el manto de un mendigo por algo, debía devolvérsele antes de la noche. Antes de la noche había que devolvérselo. No se podía quedar eso. Era algo
sagrado. ¿Mm? Entonces, justamente desde ahí, ese gesto también nos enseña que a veces lo que nos bloquea son las cosas que son aparentes seguridades, son mantos y mantos y mantos y capas que nos cubren y que hoy Jesús nos está invitando también, como hizo Bartimeo, a dejarlo de un lado. ¿Para qué? Para caminar. Y después de recorrer ese camino, Jesús hace a Bartimeo una pregunta que nos puede resultar absolutamente extraña. ¿Qué quieres que haga por ti? Siempre que comparto este texto, me impresiona lo que es la delicadeza de Dios. Cuando uno, por lo general en la vida, quiere ayudar a alguien, uno siempre hace una construcción de lo que el otro necesita. Siempre da por sentado que lo que el otro necesita es lo que nosotros creemos que es lo que necesita. Porque nosotros lo vimos, porque nosotros lo conocemos, porque nosotros sabemos. Entonces, en nuestra cabeza se empieza a gestar la solución magistral, la solución mágica. Yo sé lo que vos necesitás. Yo sé lo que a vos te pasa. Dios, que lo sabe todo, nos pregunta, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Y saben por qué Dios pregunta eso? Porque necesita que volvamos al deseo más auténtico, no a lo obvio. Lo obvio estaba claro. ¿Qué podía querer un mendigo ciego? Una limosna, comida, algo, una moneda. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Y ahí Bartimeo responde. Y no responde desde lo obvio. No responde desde lo obvio. Lo que responde Bartimeo, que se pierde en la traducción, a veces cuando uno lee a los biblistas y ve la riqueza de los lenguajes antiguos, era notable, ¿no? Porque para una misma cosa, cada verbo estaba dotado como de una sutileza enorme. Bartimeo utiliza un verbo, que es el verbo anablepein, que tiene dos significados ese verbo. El primero es volver a ver. Volver a ver. Es como volver a ver de una manera nueva, de una manera distinta. Y el segundo significado que tiene el mismo verbo es mirar hacia arriba. Para esto hay que alzar la cabeza. Bartimeo quería alzar su cabeza, esto es recuperar su dignidad y mirar las cosas de una manera nueva. Quiere recuperar esa dignidad que la vida, que las circunstancias, tal vez que él mismo había perdido. Y esto no es algo evidente. ¿Por qué? Porque justamente a veces preferimos seguir mirando para abajo. A veces preferimos estar ciegos de muchas cosas. Lo que hace Bartimeo es de un compromiso y de una entereza enorme. Ya, por eso digo, miremos todo lo que hizo. Grita, arroja el manto, se pone en pie, escucha la pregunta y responde. Y entonces
Siempre va a haber alguien en la vida que nos va a quitar la dignidad, pero Dios siempre nos la devuelve. Dios siempre nos devuelve la dignidad. Lo que justamente ahora Bartimeo puede ver y puede elegir es qué camino seguir. ¿Qué camino seguir? Jesús, en efecto, no le dice a Bartimeo, sígueme, sino ve. Ve del verbo ir. Parece una clase de castellano, voy a pedir a María Teresa que me ayude. Sino justamente ve, elige la dirección en la que seguir. Ahora que ves nuevamente y que ves con la cabeza alta, que justamente podamos también nosotros, como bien nos dice la palabra, alzar nuestras cabezas para seguir a ese Jesús que siempre nos está llamando.